Tenemos la siguiente función. Normalmente a este tipo de funciones se le conoce como función exponencial porque trabajamos con la variable en el exponente. ¿Bien? Ahora, vamos a trabajar. La primera es con f valiendo 1 en la variable x. Colocamos igual, colocamos el 2, colocamos 1 menos 1, que es el que vamos a sustituir. Lo voy a colocar en paréntesis para indicar qué es lo que estoy sustituyendo. Menos 3. Vuelvo a escribir, coloco el 2 y 1 menos 1 es 0. Menos 3. Todo número elevado a la 0 excepto el 0 es 1. Entonces 2 a la 0 se convierte en 1. A esto le resto 3. Y 1 menos 3 es igual. Tengo una deuda de 3 y le pago 1. Me queda una deuda de 2. Por eso es que queda negativo. Y vamos con f de 3. Y escribimos 2 elevado a la 1 menos 3. Entre paréntesis lo coloco para entender que estamos trabajando con la sustitución. Y eso menos 3. Ahora, 2 elevado, 1 menos 3 es menos 2. Y coloco el menos 3. Ahora, ¿qué haremos? Si tenemos un número elevado a una potencia negativa, invertimos el número. Es decir, si es un número entero, queda de la siguiente forma. El 1 arriba y el 2 elevado a la 2 positivo abajo. Invertimos el número para que esta potencia pueda quedar positiva. Recordemos que si es un número entero, bien, por ejemplo el 2, debajo de él se sobreentiende que hay un número 1. Por eso, si yo tengo el 2 elevado a la menos 2 y lo invierto, nos va a quedar el 1 arriba y el 2 abajo, pero lo único que cambia además de la posición es el valor de nuestro exponente, que ya no es negativo, sino que será positivo. Recuerden que en negativo no podemos trabajar ningún exponente y es necesario hacer este cambio. Menos 3, y eso nos queda 1 sobre 2 elevado a la 4 es 4. Menos 3. Voy a hacer el mismo trabajo de multiplicar como número mixto. Es decir, explico nuevamente, coloco el 4 como denominador, porque es el de la fracción, el denominador de esta fracción, y multiplico. 4 por menos 3 es menos 12. Y a eso le sumo 1, porque el 1 es positivo, ¿ok? Por eso digo se suma. Si esto fuera negativo, digo se resta. Más 1. Y decimos menos 12 más 1 es menos 11 sobre 4. ¿Podemos simplificar? No. Entonces esto se queda hasta aquí. Menos 11 sobre 4. ¿Ok? En nuestro último valor tenemos f de menos 2. Entonces sustituimos, colocamos el 2, 1 menos y entre paréntesis menos 2. ¿Ok? Fíjense para qué sirven también los paréntesis. Para no unir ambos signos, sino indicar que después vamos a tener que hacer una multiplicación para eliminar ese paréntesis. Menos 3. Realizamos nuestra operación, coloco el 2, coloco el 1 y digo menos por menos más y coloco el 2 del paréntesis y el menos 3 de la base. Ahora continuamos aquí abajo y decimos 2 más 1, 3. ¿Ok? Menos 3. 2 elevado a la 3 no es 2 por 3, sino 2 por 2 por 2. 3 veces 2, eso es 8. Y a 8 le resto 3. 8 menos 3 es 5. Y ese es nuestro resultado final de la función f de menos 2, aplicándola en f de x. Ahora vamos a ver funciones compuestas o función compuesta. Una función es compuesta cuando una de ellas depende de la otra. En este caso, si tenemos a la función f de x y a la función g de x, vamos a escribir que f de x está compuesta en g, porque f va a depender de los valores que tome g con su función respectiva. Se escribe de esta manera: f, este circulito pequeño, la función, que es la segunda función en donde f está compuesta o de la que depende, y la variable independiente, que puede ser una t, una m, como ya lo habíamos hablado. En este caso seguimos trabajando con x. La otra forma de escribirlo entonces es, recuerdan que antes estaba
simplemente f de x. Ahora es f de g de x. Un poco trabalenguas, pero lo que hace referencia es que ahora esta x será sustituida por la función g de x. Es decir, que donde aparezca la x, tenemos que colocar la función g de x. Pero esto se entiende mejor con un ejemplo, así que vamos a hacerlo. Nuestro primer ejercicio nos dice que la función f de x es igual a la raíz cuadrada de x de la variable independiente y que g de x es igual a x al cuadrado menos 4. Perfecto. Nos piden calcular f compuesta en g o f de g de x. Es la otra forma en cómo lo pueden leer. ¿Cómo lo vamos a escribir? Vamos a colocar nuestra función f de x, ¿ok? Que sería la que tenemos aquí arriba. F, abrimos este paréntesis sin colocar esa x que aparece allí, igual a la raíz, y tampoco colocamos esta x que aparece aquí. ¿Quién va a ir en lugar de la x? Todo lo que significa la función g de x. ¿Quién es g de x? X al cuadrado menos 4. Entonces, como estamos diciendo que está compuesta en f de x, de donde está la x vamos a colocar x al cuadrado menos 4. X al cuadrado menos 4. Y en consecuencia, donde estaba la x de nuestra raíz, vamos a colocar ese valor. Porque ahora significa que donde esté la x de nuestra función f de x, vamos a tener que colocar este valor. Es decir, que dentro de la raíz nos queda x al cuadrado menos 4. Observamos si podemos resolver algo, pero resulta que no podemos separar ni podemos realizar alguna otra operación debido a que estamos en sustracción de radicales. ¿Okay? Si esto fuera una multiplicación, sí podríamos separar las raíces y trabajar un poco con esto, pero hasta aquí queda la operación, no se puede hacer nada más. Ahora, fíjense que nos piden en nuestro segundo ejercicio calcular g compuesta en f, es decir, teniendo los mismos valores que habíamos trabajado anteriormente. Ahora, quien debe estar dentro de la función g es ¿quién? F de x. Vamos a ver cómo se trabajaría de esta forma. Colocamos nuestra función g de x, ¿ok? Una vez que tengan la práctica lo van a hacer mucho más rápido y más directo, pero yo lo haré por paso. Entonces coloco g de x, pero no coloco la x. ¿Bien? Ahí está. Eso igualado x al cuadrado menos 4. La x de nuestra función g tiene que ser lo que vale nuestra función f. ¿Y cuánto vale esa función? Raíz de x. Entonces colocamos, en vez de la x, colocamos la raíz de x. Eso va a ser igual a ¿qué? Escribimos lo que se supone que es nuestra función g de x y dice x al cuadrado. ¿Quién es x al cuadrado? Ya no es x al cuadrado, sino raíz de x al cuadrado. Entre paréntesis colocamos raíz de x y a eso lo elevamos al cuadrado. A eso le restamos el 4 de la función, ¿ok? Y aquí sí podemos operar. Recuerden que si una raíz tiene el mismo índice, es decir, raíz cuadrada y está elevado al cuadrado, yo simplemente puedo cancelar la raíz con el exponente y nos queda la cantidad subradical. Lo que esté dentro de la raíz lo llamaremos cantidad subradical. Entonces colocamos la x, que es lo único que nos queda, menos 4. ¿Puedo realizar alguna operación aquí? No. Por tanto, nos queda este binomio. Como resultado final ya no podemos hacer nada más. Ahora tenemos f compuesta en f, es decir, una función compuesta dentro de sí misma. Y sí, esto puede ocurrir también. ¿Cómo sería? ¿Quién es nuestra función f de x? F de x es raíz de x. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a sustituir si hacemos esa composición? Resulta que donde está la x vamos a sustituir la raíz de x. No colocamos x, sino su valor. ¿Cuánto es? Raíz de x. Y eso va a ser igual a ¿quién? A la raíz, ¿ok? Y dentro, donde se supone que está la x, vamos a colocar el valor que está tomando nuestra composición, que es raíz de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de la raíz, x será raíz de x. Colocamos dentro una raíz más pequeña llamada raíz de x. Eso lo igualamos.
Recuerden que si teníamos dos raíces unidas y no había un número de por medio, esto indicaba que podíamos multiplicar los índices. Cuando no aparece un índice, es una raíz cuadrada y significa que el índice es 2. Entonces decimos 2 por 2 es 4. Y nos queda una raíz más grande con índice 4 y dentro la cantidad x. ¿Podemos hacer algo más? En este caso no se puede hacer nada más porque no es un número. ¿Ok? Y como no es un número, simplemente lo dejamos hasta aquí. Esa sería nuestra solución. Ahora tenemos nuestro último ejercicio de composición. En este caso, un nivel un poco más arriba, pero sé que ustedes lo pueden lograr. Vamos a ver. Tenemos K compuesta en G. ¿Quién será nuestra función principal? K, porque es la primera que aparece. ¿Ok? Y de hecho aquí también nos están diciendo que donde está la x de la k vamos a introducir a la función g de x. Colocamos k, y este procedimiento ya lo saben, donde está la x de la k vamos a colocar el valor de g de x, que sería la raíz de x más 1. Eso igual, y escribimos todas las constantes, que son esos números que nunca van a variar, el 1. Ahora, en el denominador tenemos a la x. ¿Y quién será nuestra x? Vamos a colocar entre paréntesis raíz de x más 1, ¿ok? De hecho aquí también ya nos los indican. Donde esté la x vamos a colocar a esa función g. Raíz de x más 1, cerramos paréntesis para indicar que eso fue lo que sustituimos, menos 1 de la función k. Ahora, vamos a quitar este paréntesis. Arriba queda 1. Y debajo queda la raíz de x. Recuerden que las raíces se cierran al final para indicar hasta dónde llega nuestra raíz y qué elementos están dentro de ella. El único elemento que está dentro de la raíz es x. El 1 o el más 1 está afuera. Entonces colocamos más 1, menos 1. Y podemos operar estos números de afuera porque son números enteros. Colocamos el 1 aquí arriba y decimos, la raíz de x se queda intacta, 1 menos 1, 0. Y no hay necesidad de colocarlo aquí debajo porque ya sabemos que eso es 0. Sumado con raíz de x seguirá siendo raíz de x. No se puede dejar en el denominador una raíz, por lo tanto vamos a trabajar con conjugada de la misma. Si no entiendes este procedimiento, puedes irte a la lista de reproducciones donde hablamos de operaciones de radicales. Escribimos otra vez, solo para no perder el sentido de lo que estamos haciendo. Y ahora sí, multiplicamos arriba y abajo raíz de x. Es decir, por raíz de x sobre raíz de x. Porque es lo que queremos eliminar. Decimos 1 por raíz de x es raíz de x. En el denominador, ¿cuántas veces se multiplican las raíces? 2 veces. Entonces eso lo podemos escribir como la raíz de x, eso elevado al cuadrado. Y como hay una raíz cuadrada elevado a un cuadrado, podemos eliminar la raíz con el cuadrado. Eso nos queda entonces igual a la raíz de x sobre la cantidad subradical, que en este caso sería x. Y ese sería nuestro resultado final.